Yo llegué a pesar 100 kilos y era como una cosa absurda. Claro, pero para claro, un joven. no me curó nada. Entonces llegó el momento en que los padres responsables del noviciado dijeron: hay que ver ya qué se puede hacer con tu pierna. Y un médico, que además era padre de un jesuita, me examinó y dijo: hay que operarlo. Y ahí otra vez ayudó la providencia de una manera inesperada. Él pensaba hacerme una operación que creía iba a ser corta, con una anestesia espinal. Yo comenté a una enfermera que había oído que ese tipo de anestesia luego, durante años, causaba dolores de cabeza, como una secuela frecuente. Y ella se lo comentó al médico. Y él dijo: pues no quiero que a mí me echen la culpa luego, voy a darle la anestesia total. Y gracias a Dios que lo hizo, porque luego la operación resultó ser de 2 horas y media. Hubiesen tenido que darme una anestesia sobre la otra. Y cuando vio lo mal que estaba mi rodilla, pensó que tenía que amputarme la pierna. Y entonces tuve un paro cardíaco. Y él pensó que si continuaba la operación yo no salía vivo de allí. Y entonces me dejó la pierna encomendándose a todos los santos a ver si aquello era capaz de pegarse. Y así fue. Todos los santos y el hermano jesuita Así que es. los cuidaba. De modo que fue, como digo, una concatenación de cosas providenciales que me dejó con la pierna sin rodilla, pero con mi pierna todavía capaz de moverme, y después de unos meses de recuperación dejé las muletas y continué la formación de jesuita. Pero entonces ya se produce el viaje a los Estados Unidos. Sí, cuando había terminado ya mis estudios de filosofía, como indiqué antes, pensaron que debía hacer física, y como no estaba en condiciones de hacerlo en España, me enviaron a Estados Unidos. Yo no sabía inglés, nunca había estudiado inglés. Estudié un poco con un libro por mi cuenta unos meses antes, y luego me dijeron: vete a Estados Unidos, haces la teología, que todavía se enseñaba entonces en latín, y cuando hayas terminado la teología ya sabes inglés y puedes hacer la carrera de física. Y así fue. Una bendición más. Otra bendición más. Uno no sabe lo que de verdad hay detrás de todos los acontecimientos que uno juzgaría como tristes, malos, sí. dolorosos. Y hubo cosas muy curiosas. Fui a Estados Unidos el año 57, todavía era más barato ir en barco que en avión, entonces fui en barco. Y después de un día y una noche a lo largo de la costa de Portugal, íbamos cruzando el estrecho de Gibraltar a una ciudad de soberanía española en el estrecho, pero en la parte de África, se llama Ceuta, porque allí no había impuestos y el combustible era más barato. Cuando cruzábamos el estrecho a medianoche, un carguero nos embistió, nos hundió, mejor dicho, no nos hundió también por otra serie de coincidencias providenciales. Abría una brecha, en lugar de la brecha ir a la bodega principal del barco, fue a un tanque de combustible vacío. Se llenó de agua. El barco se inclinó mucho, ya no se podía ni siquiera echar los botes salvavidas, pero lograron llenar de agua el tanque del otro lado, equilibrar el barco e ir a Ceuta. Y allí vimos el que nos había dado el golpe, que era un carguero, tenía la proa como un acordeón, con las anclas incrustadas, y nos dijeron que providencialmente no había habido ni un rasguño, ni un herido en ninguno de los dos barcos, porque aunque el carguero normalmente llevaba a la tripulación en la proa y los hubiese aplastado, este la llevaba en la popa.
y nos dijeron, en la proa llevaba un cargamento de 56 toneladas de dinamita. Uy, hacemos un respiro, padre, como la vida de San Pablo, siempre acompañada de situaciones difíciles, los trotamundos del Evangelio. Volvemos en un momento. Padre, después de estas situaciones difíciles, como las de todos los momentos de la vida, ya en los Estados Unidos, su desarrollo como hombre de ciencia, ¿cómo fue? En Estados Unidos comencé haciendo mi teología, me ordené allí, ya hace 51 años que me ordené, y luego comencé mis estudios de física en una universidad en Cleveland, donde hice el máster. Y tuve, pues, una oportunidad también de hacer un trabajo bonito, en varias ocasiones incluso colaborando en investigaciones que se hacían con una subvención de la NASA, de modo que era un ambiente de nivel elevado de investigación y de buscar realmente conocer la ciencia, conocer la materia como es. Una vez que terminé el máster en física, mis superiores me dijeron, ya basta con eso de física para lo que tú quieres hacer, vete a Roma, a la Universidad Gregoriana, y allí haces un doctorado en filosofía de la materia. Bien, la filosofía de la naturaleza que me ofrecían en Roma, yo vi que solo trataba de la ciencia medieval, no decía nada de la ciencia moderna. Entonces le dije a mi provincial, aquí no me enseñan nada útil para lo que yo debo hacer, permítame volver a Estados Unidos y hacer un doctorado en física. Entonces fui a hacerlo en Washington, y allí tuve la suerte, el privilegio de tener como director de mi tesis doctoral a un hombre famoso, uno de los dos descubridores del neutrino. Está ahora otra vez en las noticias el neutrino. Pues bien, dos físicos, Cowan y Raynes, habían descubierto experimentalmente la existencia del neutrino. Cowan fue mi director de tesis y era un hombre además muy sinceramente creyente y muy inteligente y muy amable. Por la providencia de Dios, que sabe lo que hace, murió de un ataque al corazón solo con 56 años y no llegó, por lo tanto, a recibir el premio Nobel que se dio a su compañero en el año 95 por el trabajo que habían hecho juntos. Como ustedes ven, estamos frente a un hombre de alto nivel científico, pero sobre todo de un hombre de fe, que durante su vida ha podido ver lo que Dios va permitiendo para alcanzar los niveles de un trotamundo del Evangelio que hoy nos ha compartido algunos aspectos de su vida. Muchos iremos conociendo más de usted a través de las conferencias, porque como me decía hace un rato, de Einstein, pues el pensamiento del hombre es lo que queda. Así es. Y eso es lo que usted nos ha ido dejando a través de las conferencias, los encuentros y este diálogo tan fraterno. Mil gracias, Padre Manuel María Carreira, sacerdote jesuita, trotamundo del Evangelio. Gracias a ustedes. No es la primera vez que estoy en Colombia y he estado probablemente unas 8 o 9 veces en Colombia y otras tantas en Perú y media docena en México y 3 en Chile
Y he estado en Argentina, en Uruguay, en Ecuador y luego en España, en muchos sitios, en Italia, en Alemania, en Irlanda, mucho más trotamundos de lo que yo nunca soñé iba a ser. Lo que Dios permite, bendito sea Dios.